Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Pablo Dreisig para seguir hablando de Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Jorge? También saludo a la audiencia. Bien, muy bien, y en esta ocasión tú dijiste la palabra clave, la palabra tensión, ¿no? Ujú. Y a veces uno piensa la tensión entre esta metáfora, ¿no? Que dijimos que todo el tiempo se desplaza, que a veces es Jerusalén-Atenas, a veces es Jerusalén-Roma, Jerusalén-Alejandría. Y en este caso podríamos decir que esta es una tensión al interior misma del pensamiento de la filosofía judía, y es una discusión o una tensión, como bien vos decías, relevante porque se trata de, digamos así, dos titanes del pensamiento judío del siglo XX como pocos, ¿no? Martin Buber y Gershon Scholem, nada más y nada menos. Pues nada, aquí tenemos los micrófonos para hablar de ello. Fantástico. Mira, quizás para introducir al tema podríamos empezar diciendo que se trata de una discusión o una tensión, por un lado filosófica, que afecta al orden conceptual, que digamos que sucede en un teatro, en el teatro de las ideas, por un lado, pero por el otro lado también podríamos decir que es una discusión que toca algunas cuestiones personales, ¿no? Personales sobre todo porque se trata de algún modo de una discusión entre maestro y discípulo. El magisterio, bueno, en principio Scholem es el mayor, perdón, Buber es el mayor, Scholem es el menor. De alguna manera aquí el magisterio está del lado, por supuesto, de Buber en este punto, ¿no? En el punto de que cuando tenía 19 años, Gershon Scholem, primero voy a presentar, ¿no? Me parece que es mejor primero presentar a los protagonistas de la tensión. Por un lado está, ustedes saben, Gershon Scholem, quizás el indiscutible y más importante historiador de el más importante historiador de la Kabbalah, con un trabajo historiográfico etcétera, etcétera, agiográfico, historiográfico, de fuentes más importantes para el tema de la Kabbalah, o Kabbalah, si ustedes quieren, y por otro lado Buber, uno de los filósofos del pensamiento judío, ustedes saben, Ich und du, yo y tú, y todo el pensamiento y toda la obra de Martin Buber en relación al pensamiento judío. Eh, esta discusión es muy importante porque siendo estas dos figuras, dos figuras fundamentales del pensamiento judío, la discusión tiene profundamente que ver con el tema, con un tema, digamos, ustedes quieren erudito, historiográfico, de fuentes, pero también de una cosmovisión general acerca de lo que significa el judaísmo, y lo que significa el pensamiento judío, entre comillas. Entonces, quizás sería conveniente comenzar con las circunstancias de los hechos y después pasar a los desarrollos teóricos o conceptuales. Efectivamente, como dije antes, Buber mayor que Scholem, fue mayor que Scholem. Eh, Cuestiones en común de ambos. Los dos sionistas, los dos pertenecen a la cultura alemana, a la particular cultura judeo-alemana. Los dos se interesan por la filosofía y son filósofos. Los dos viajan a la Palestina de mandato británico en los años 20, a finales de los años 20. O sea, hay una serie de cosas que son afinidades selectivas entre ambos. Por otra parte, ellos se conocen cuando Scholem tenía 19 años,
Buber festeja y pondera la publicación en 1935 del primer estudio de Scholem importante que es acerca del Zohar, donde aparte allí Scholem va a imprimir, en ese texto va a estar impreso quizás una de las características del pensamiento de Scholem, que es poder poner a la Kabbalah en relación a la gran tradición filosófica de Occidente, es decir, las corrientes neoplatónicas, es decir, que es la operación Scholem en realidad. La gran operación Scholem es colocar el pensamiento de la Kabbalah sobre el cual ya en Alemania había trabajos eruditos sobre el Sefer Bajair, sobre el Sefer Yetzirah, qué sé yo, sobre todas las grandes obras, pero él lo que hace es ponerlo, esas obras de la Kabbalah, en términos del pensamiento filosófico universal, cómo esas obras oscuras, crípticas, son intervenciones directas en discusiones filosóficas de la época. Vale decir que entonces Buber pondera, alaba el trabajo de Scholem, e incluso la mujer de Buber, Paula, tiene unas palabras hacia Buber de que este joven es una futura promesa, el joven Scholem es una futura promesa, etcétera, etcétera. En 1943 es otro hito de esta relación. Scholem publica su libro traducido al español como Las grandes corrientes o las grandes tendencias de la mística judía, y comienzan los primeros trabajos de Scholem sobre Sabbatai Tzvi, sobre las herejías judías, etc. En ese libro del 46, Scholem cita favorablemente a los estudios de Buber sobre el hasidismo, y acá entramos en materia. Entramos en materia, pero no todavía en la atención. O sea, en materia porque lo que los va a dividir es el tema del hasidismo, la interpretación del hasidismo, sobre la interpretación de la Kabbalah, pero sobre todo el hasidismo. Pero en el 46 todavía las investigaciones de Scholem, que como dijimos era más joven que Buber, todavía, digamos, acreditan positivamente la recepción de la obra de Buber sobre el hasidismo. Los primeros roces van a aparecer aproximadamente en el 1960, y esto es muy interesante. Hay una tradición filosófica centroeuropea, sobre todo alemana, de la Academia Alemana, que es cuando un filósofo importante cumple 70, 80 años, se hace un volumen en homenaje a ese pensador con colaboraciones de otros filósofos muy importantes. Efectivamente, Buber, entonces, se hace un volumen aniversario sobre Buber, se le pide a Scholem que colabore con un trabajo, y Scholem pone reparos de alguna manera como diciendo, bueno, yo si tengo que publicar algo sobre la obra de Buber en este momento va a tener que necesariamente hacer crítica, porque mi perspectiva de la visión que tiene Buber acerca de la Kabbalah y el hasidismo es crítica. Es decir, acá es interesante a nivel humano, ¿no? Es como si yo tengo que... O sea, el pedido de una colaboración acerca de la obra de Buber lo pone, como diríamos, a Scholem en situación. Quizás si no hubiese aparecido este pedido, la cosa no aparecía en la superficie, pero él se vio obligado a negar la colaboración, y acá entonces comienzan a aparecer por lo menos las primeras cuestiones. Scholem sí publica luego un trabajo que efectivamente sí va a ser crítico sobre Buber, que se llama El hasidismo de Martin Buber. Y por lo menos decir algunas cosas, ¿no?, sobre esta tensión filosófica. ¿Cuáles son las objeciones principales? Uno podría decir que la concepción sobre la Kabbalah y el hasidismo que tiene Scholem es la de un erudito. Es decir, a Scholem le interesa el aspecto especulativo, teórico, los grandes sistemas teosóficos, las teorías. Y lo que le interesa a Buber en el hasidismo es una forma de vida. Por lo tanto, en Scholem, el personaje
de la Kabbalah, el cabalista e incluso el hasídico, como un caso particular de los cabalistas, va a ser en Scholem el hombre sabio, el que se encierra 40 años a estudiar, el misántropo, el anacoreta, el hombre que se aísla para ponerse la inmersión en los grandes misterios de la Cábala y organizar grandes sistemas conceptuales. En su lugar y contrariamente, podríamos decir, el personaje de Buber es el hombre simple. El hasídico, el cabalista es el hombre humilde, simple, el zapatero, el hombre común, en el que toda la sabiduría y la cuestión de la cábala del hasidismo no aparece a través de mamotretos o de ingentes trabajos teóricos, sino con frases, con pequeños ejemplos de vida, donde efectivamente va a aparecer toda esta cuestión. El gran ejemplo es, por ejemplo, cuando Buber dice, toda la sabiduría de la cábala está en la frase de Pinjas de Koretz, cuando dice que yo, siendo zapatero, con la aguja del zapato, uno, al unir la suela con el zapato, uno los misterios, lo profano con lo divino. Y aquí viene uno de los grandes temas de la división en aspectos, si uno quiere, teórico entre Buber y Scholem. Scholem, efectivamente, como les dije, escribe el Hasidismo de Martin Buber, que es un texto que comienza con frases elogiosas, pero ya en la 5ª página es una crítica devastadora a la teoría de su maestro Buber. Y el gran tema acá es que Buber, en sus relatos hasídicos y en sus trabajos de exégesis y de cábala, había planteado que no existe nada que sea sagrado ni nada que sea profano, que cualquier cosa profana puede ser consagrada. Y Buber cita la sabiduría hasídica de que uno puede copular o hacer pis, y si en ese acto de copular o hacer pis pone kavaná, pone intención, pone orientación, le dedica, pone su corazón, ahí Buber cita proverbios, todo lo que hagas conduce a él, hagas lo que hagas, seguir todos los caminos, incluso los más ordinarios, los más profanos, los más cotidianos, acá la palabra clave también es cotidiano, te conducen a Dios. Eso es Buber. Esa idea de Buber es una idea muy anarquista, muy de correr el límite entre lo profano y lo sagrado. Ese es para mí el corazón de la indignación de Scholem. Scholem va ahí también, a decir, no, esto puede caer en relativismo moral, qué sé yo, si tú, Jorge, empujas a una viejecilla por la calle o por las escaleras, que sabemos que nunca haces eso, y lo haces con todo tu corazón y con toda tu cabana, eso no puede convertirse en un acto moralmente legítimo. La impugnación de Scholem a la teoría de Buber es que Buber convierte primero la cábala y el hasidismo en un ethos moral, es decir, en una conducta. Pero no solo eso, sino que esa conducta es una conducta peligrosa, porque la teoría de Buber es que haga lo que haga uno, si lo hace con buena intención y lo hace con kavaná, eso se convierte per se y queda consagrado, porque no hay nada sagrado ni nada profano, sino que todo tiene que ver con la acción. Acá. Para terminar, habría más que hablar sobre este tema, es un tema fascinante y una discusión fascinante, pero también yo creo que todo el drama y la tragedia de esto es que es una cuestión entre un maestro y un discípulo, de algún modo, ¿no? George Steiner tiene un libro dedicado a las relaciones complejas entre maestro y discípulo. El tema se continuó, había amigos comunes, Ernst Simon, Hugo Berman, varios amigos comunes entre ambos, Abraham Heschel. Abraham Heschel, por ejemplo, dijo que finalmente tenía razón Buber, pero que el que era el erudito, el que tenía razón en los papeles, quizás, era Scholem.
pero el que tenía finalmente, el que había captado la esencia del hasidismo era Buber, aunque Buber no haya sido finalmente tan erudito como Scholl. Creo que este es el centro, Jorge, y es apasionante como discusión. Bueno, una discusión que en cuanto quieras volvemos a retomar. Me imagino Sí, por supuesto. que habrán otros temas en que estas dos posturas se enfrenten. Mientras tanto, te agradecemos, como siempre, tus pensamientos, que los hayas compartido con nosotros. El agradecido soy yo, querido Jorge. Un saludo hasta España y mucho, mucho cariño.